Recibiendo este fin de año, un 2023 tan particular, el gobierno está difundiendo algunas encuestas o trabajos de opinión donde les da bárbaro. Milei dijo que el DNU tenía un 75% de aprobación. Mirá vos. Y ayer salió el trabajo de fin de año de Subán Córdoba y Asociados, donde hablaba de otra cosa, por lo menos. Lo que entendí yo del trabajo hablaba en una dirección bastante diferente, por eso estamos ya en comunicación con Gustavo Córdoba, uno de los directores de la consultora. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Aquí Fernando Sibeira, Jimena Fuerte del Destape Radio, te saludan. Buen día. Jimena Fer, placer. ¿Cómo les va? Buen día. Hola. Bien, bueno, por lo que entendí, el trabajo le da diferente a lo que está marcando el gobierno, ¿no? Ustedes están viendo una pérdida de imagen bastante fuerte del presidente en este primer tramo de su gobierno. Miren, no hay gobierno en la región, en Latinoamérica, específicamente hablando, que no haya tenido un proceso de pérdida de apoyo, popularidad o imagen, como quieran llamarlo, en los primeros tiempos de su gobierno, ¿no? Quizás la originalidad del gobierno de Milei resida en el escaso margen de tiempo que ha transcurrido desde que asumió hasta que se empieza a verificar ya una pérdida de apoyos, ¿no? Que sin duda que tiene todavía una base de sustentación muy importante, pero a los efectos es como si hubiera perdido la mitad del apoyo que recibió en el balotaje, ¿no? Esto es, recordemos que sacó 30 puntos en primera vuelta, y sacó 57 en segunda. Bueno, esos 27 puntos, como si hubiera perdido 12 puntos de popularidad, ¿no? En estos últimos 15 días, y esto habla de un montón de dificultades que tiene el gobierno de Milei, ¿no? De lo que es hacer política, de lo que es gestionar lo público, gestionar el consenso, gestionar los disensos, que a veces no viene en el manual de la gestión, ¿no? Digo, hay muchas cosas que se hacen desde un Estado, desde la conducción del Estado, desde el gobierno, que, se hacen por inercia y se hacen porque se tienen que hacer, se toman miles y miles de medidas a diario, ¿no? Pero lo que no se hace a diario es trabajar ese consenso o ese disenso respecto de las medidas. Y aquí me parece que está la cuestión central. El gobierno de Milei, a mi criterio, y acá está el fundamento, creo, de esta caída de popularidad que en cierta medida es récord, porque es casi un punto por día desde que nosotros medimos la anterior encuesta hace 15 días atrás, no gestiona bien el planteo que le está haciendo a la sociedad argentina, ¿no? Es decir, no hay un formato pedagógico, no hay un formato profesional de comunicación. De hecho, estamos viendo cómo de algún modo el gobierno reconoce todas estas cuestiones porque no ha encontrado todavía un elenco estable que gestione el día a día de la comunicación, ¿no? Entonces, ahí vemos un problema, porque no hay, más allá del intento de copar la agenda de discusión con un montón de temas, creo que eso es una estrategia política en sí misma, inteligente al mismo tiempo, no vemos, por otro lado, un correlato donde haya desde el presidente para abajo, ni su gabinete, ni sus principales espadas políticas que estén gestionando la instalación de estos temas de manera adecuada en la sociedad argentina, ¿no? Entonces, ahí es donde me parece que hay que ir a buscar esta caída de popularidad del gobierno en un momento crítico, clave. ¿Por qué? Porque todavía no se están sintiendo de manera definitiva los impactos de las decisiones económicas que han tomado, ¿no? O sea, perdió la mitad del voto prestado, podríamos decir, en el balotaje, ya lo perdió. Que tiene una lógica también, ¿no, Fer? Porque mucha gente en el balotaje no lo votó por su programa económico, y lo votó más que nada para que no ganara Massa o para desalojar del poder al peronismo, ¿no? Digo, hay bastante lógica en ese planteo, y bueno, hay mucha gente que hoy, cuando vos le planteás, las políticas de ajuste, ¿te impactaron o no te impactaron? Y la mayoría dice que sí. Entonces creo que ahí está la gran cuestión, ¿no? No hay un contrato ideológico firmado con Milei, sino que había más que nada un contrato de cambio de gobierno, pero no con un cheque en blanco en la mano.
El que pide Patricia Bullrich, justamente. Ayer pasábamos a la declaración que Patricia Bullrich pedía un cheque en blanco para Milei en el Congreso. Acá vemos, por ejemplo, un cuadro. ¿En qué dirección va el país desde que asumió Javier Milei? Y en la dirección incorrecta ya dice el 54,3%. Y en la dirección correcta apenas el 43,5%. Ahí vemos con una buena magnitud esto que te decía, ¿no? Ese 30 más un 12, un 13%. Ahí está el gran apoyo que hoy tiene el gobierno, que es un apoyo inestable, crítico. A ver, nosotros hablamos siempre de consensos precarios, ¿no? ¿Y qué significa? Significa que cuando vos ganas una elección, acá en Argentina, en cualquier otro país, el consenso de la legitimidad electoral del inicio no es el único consenso que vos tenés que gestionar a lo largo de tu gestión. Tenés que tener una actitud diaria de ampliación de ese consenso inicial, porque si no lo haces, bueno, te va a ir muy mal. Mirá el derrotero, por ejemplo, de Alberto Fernández. Claro. Después de tener casi 80 y pico % de imagen positiva, él, con una lectura, creo, equivocada, errónea, él creyó que el 80% de aprobación era porque los argentinos aplaudíamos lo que él estaba haciendo. Y en realidad, la sociedad argentina, en el medio de la pandemia, lo que quería era que saliéramos rápido de la pandemia, ¿no? de esa situación excepcional. Ese error de lectura, creo, es una de las grandes explicaciones de por qué el peronismo pierde las elecciones, no ahora con Javier Milei, o por qué se generó el fenómeno Javier Milei. Creo que el actual gobierno está cometiendo también un error de lectura, de no entender esto, que no tienen un 57% homogéneo, compacto, detrás de medidas tan ideologizadas o con una apertura a la desregulación de esta manera tan directa con el DNU y la ley ómnibus y todo lo que falta aún todavía, ¿no? Ahí hay un error de lectura. Creo que la apuesta a la política de shock, inicialmente hay muchos argentinos que te pueden decir que están de acuerdo, claro, pero el acuerdo cae cuando vos los pones del lado del shock. Así, claro, no, yo no quiero que me toque a mí, quiero que le toque al otro. Entonces ahí empieza una discusión de gradualismo versus shock. Y yo te diría, en las actuales democracias, en las políticas de shock tan abrupto, generan, digamos, pérdida de consenso repentino, ¿no? Y ahí está el gran problema de este gobierno, que no tiene una fortaleza muy importante en las cámaras, en el Congreso, no tiene diputados y senadores de magnitud o en cantidad suficiente, tampoco tiene gobernadores. Entonces, lo que estamos viendo hoy es esa debilidad expuesta. Entonces, el gobierno, ¿cuál es el verdadero objetivo o dónde está el norte de este gobierno? Simular que tiene poder, ¿no? Y tratar de bajar con un garrote las políticas, o darse cuenta que en realidad cuando llegue el momento de la verdad necesita manos en el Congreso que voten determinadas leyes, ¿no? Ahí hay un planteo interesante respecto a la gobernabilidad también. Claro, y ahí hay un otro recuadro que plantean ustedes: ¿qué tan de acuerdo está usted con las siguientes frases? Y le preguntan si el ajuste de Milei lo está pagando la casta o si el ajuste de Milei lo está pagando la gente. Acá la vemos. Y obviamente la gente está en desacuerdo con que lo esté pagando la casta, un 53,4%, y mayoritariamente, casi en un mismo porcentaje, cree que lo está pagando la gente, ¿no? Sí, un poco más te diría, si sumás el acuerdo, el muy de acuerdo con el acuerdo te da arriba de un 60. Claro. Entonces, hay que ver. Yo vuelvo a insistir, estas son percepciones que tiene la sociedad. Está claro que los conceptos iniciales con los cuales Milei gana la elección no son los supuestos que hoy el gobierno tiene que defender. Algo así como en la época de Menem, ¿no? Si yo les decía la verdad no me votaban. Claro. Él ganó legitimidad criticando a la política y claramente la política también favoreció, digamos, el surgimiento de Milei, ¿no? Y lo que va a pasar de aquí en adelante tiene mucho que ver con la puja distributiva, ¿no? Cuando la mayoría de los argentinos se den cuenta del impacto en el bolsillo que va a tener las políticas de Milei en los próximos, no sé, 30, 60 días, bueno, ahí va a haber, creo yo, una pérdida también importante de apoyo al gobierno, ¿no? Porque el impacto en el encarecimiento de los servicios y de los productos y el no poder igualarlos con los ingresos va a generar un impacto muy duro. Es como si con el DNU o la ley ómnibus hubieran liquidado por decreto la puja distributiva en la Argentina, ¿no? La distribución de la riqueza, que siempre fue salvaje, pero nunca de esta manera.
Claro, estamos haciendo solo la punta del iceberg hasta ahora, han visto, ¿no? Del ajuste que se viene. Y te quería preguntar, a propósito de eso, bueno, Milei amenazó en un momento con convocar una consulta popular, ¿no? Si no Bueno, llegaban a aprobarle el decreto o la ley ómnibus en el Congreso, por los datos que tienen ustedes, no le iría muy bien en esa consulta. primero que hay que plantear, creo que son tres cosas las que conviene analizar en este aspecto. El primero tiene que ver con si el presidente tiene o no la facultad constitucional de convocar un plebiscito multitarget, ¿no? Generalmente los plebiscitos son por temas únicos, Claro. ¿no? Eso es una primera cuestión. Más allá de que ellos pueden haber metido 360 temas en un DNU, digo, es muy difícil hacer pasar eso como Claro. una justificación para un plebiscito. La segunda cuestión tiene que ver con la eventual votación, ¿no? Vamos a suponer que vamos, lo hacemos el plebiscito igual. Lo primero que notamos es que hay muchísima gente que está dispuesta a participar, ¿no? Y prácticamente ahí se repiten también los porcentajes de los que definen la marcha incorrecta o correcta de la Argentina, ¿no? Se da una situación donde hay una mayoría que va a ir a votar y va a ir a votar en contra del DNU. Esto es interesante porque de alguna manera está marcando que hay en el escenario del tablero de la política, en el escenario mayor, hay un gobierno que se está maniobrando claramente, que tiene dificultades de política y de comunicación, pero muestra también que no hay del lado opositor nadie que esté liderando en este momento estas eventuales pérdidas que está teniendo el gobierno nacional, el gobierno de Milei, ¿no? Entonces ahí entra un tercer aspecto que es, analicemos la oposición. Yo creo que todavía no hemos visto de parte de los peronismos o de los distintos sectores que confluyen en Unión por la Patria, o tampoco por ejemplo, en el radicalismo o en la parte del PRO, más que algunos arrestos tibios, ¿no?, de oponerse y de gestionar algún grado de oposición a estas medidas, ¿no? Todavía no hemos visto que se hayan puesto, digamos, la camiseta plena de hacer oposición dura contra este gobierno. Así que eso también es algo que se va a ir verificando con el correr del tiempo, ¿no? Cuanto más aprieten las medidas económicas, y creo que está el gran diferencial. Hay medidas ideológicas y medidas económicas. Las que más van a impactar en primer lugar van a ser las económicas. Y eso puede ser determinante, el bolsillo de la gente puede ser determinante para que la clase media argentina haga un viraje, ¿no?, y le quite el respaldo que le dio inicialmente a Javier Milei. Y ya en este inicio a usted le da una diferencia bastante importante cuando preguntan por el plebiscito, ¿no? Porque dice, supongamos que se realizará el plebiscito para aprobar o rechazar el DNU, y les da un 54,6 votaría en contra un 41,4 a favor. O sea, ya les da como 13 puntos de diferencia. Sí, pero eso es un potencial. Yo honestamente creo que el gobierno no va a llegar a esa instancia porque tiene un montón de instancias previas, sobre todo de negociación con los gobernadores. Hoy se vio la noticia de que le mandó un mensaje a la CGT que está dispuesto a negociar algo antes de que le hagan el paro del 24 de enero. Entonces, me parece que se están abriendo algunas instancias, que el gobierno está reaccionando de alguna manera a esto, pero bueno, es así el juego también de la política, ¿no? La oposición todavía no ha reaccionado, ni ha discutido, ni ha hecho autocrítica, ni ha hecho, digamos, de alguna manera una renovación dirigencial que lo ponga en condiciones de empezar a discutir con el gobierno algunas cuestiones. Sí, nosotros comentábamos al principio que se vuelve cada vez más notoria la diferencia, o sea, cada vez que sale Axel Kicillof a hablar, las diferencias de un mensaje, de un discurso, de un modelo con el que plantea el gobierno, ¿no? Es como que dicen exactamente lo opuesto cuando uno escucha a Milei y cuando uno escucha a Axel, y de esa manera un poco se va planteando como uno lo imagina como la cabeza de una posible oposición política a este gobierno. Igual sí, por ahora es incipiente, ¿no? Yo te diría, si analizamos los resultados de la última elección y de cómo se conformó una nueva mayoría, hoy con Buenos Aires no te alcanza. Hoy con Buenos Aires no te alcanza. Es decir, el esfuerzo que pueda hacer Axel Kicillof desde la provincia de Buenos Aires podrá ser muy importante y muy relevante, pero si vos no producís un cambio en la cosmovisión de cómo el peronismo mira a la sociedad argentina,
Me parece que ahí está la gran cuestión, ¿no? Y creo que contigo lo hemos hablado en un montón de oportunidades. El porteñocentrismo de la política argentina le privó al peronismo de un montón de votos del interior del país, ¿no?, que hubieran sido definitorios en esta elección, más allá de las políticas del gobierno de Alberto Fernández. Así que la discusión para mí está abierta. Creo que el punto de arranque puede ser provincia de Buenos Aires, pero no veo que de ninguna manera el punto de llegada sea con la provincia de Buenos Aires encabezando, ¿no? Creo que ahí hay un juego de apertura que el peronismo debe entender y debe empezar a representar un poquito más al interior también. Claro. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Con la asunción de Martín Yarlora en Córdoba, como heredero del cordobesismo. En sus primeras apariciones aquí televisivas mostró, bueno, primero que se lo ve un político como bastante conservador en sus ideas, pero también como que eso, que bueno, hay como cierta afinidad, diría yo, con el gobierno de Javier Milei. No muestra una oposición tan grande como la de Axel, sino una mayor moderación. Se quejó sí de las retenciones y de algunas cosas, pero después en otras mostró estar de acuerdo. De hecho, bueno, en la ANSES asumió un funcionario de Schiaretti, ¿no? Claro, ahí hay una sutileza. Yo te diría, Schiaretti fue mucho más pragmático que Yarlora y bueno, consiguió una representación en el gobierno de Milei importante, ¿no? Ahora, a futuro, y mirá los datos de la encuesta, cuando nosotros hacemos el desagregado de los distintos temas, fíjate el comportamiento de los votantes de Schiaretti en la elección de primera vuelta y qué opinan respecto de todos estos temas que hemos medido. Prácticamente se mueven en la misma dirección que el votante de Sergio Massa. Es decir, ahí hay una cuestión del que el que sepa mirar e interpretar y proyectar hacia adelante esas mínimas diferencias y máximas también igualdades que hay en ese grupo de votantes, ahí puede haber algo. Ahí sin duda que puede haber algo, porque los apoyos los apoyos de los gobiernos son relativos, son dinámicos, ¿no? Digamos, las fortalezas de hoy son las debilidades de mañana. Entonces, ahí tiene que haber alguien o algún grupo de dirigentes, ¿no?, o algún grupo de gobernadores que construyan poder. Y creo que posiblemente la Liga de Gobernadores del peronismo sea uno de esos ámbitos, ¿no?, de construcción de poder. Pero bueno, también estoy observando con mucha atención cómo se conforma el trabajo legislativo. Los liderazgos legislativos en esta etapa pueden ser muy importantes, ¿no? Por ejemplo, lo de Mansur, que también es una persona del interior, conduciendo, digamos, al peronismo en el Senado, puede ser un buen indicio. Y habrá que ver en diputados, que ahí lo veo como más equilibrado y no veo que haya alguien que haya sacado una ventaja como para liderar, ¿no?, las acciones en la Cámara de Diputados. Ajá, vos estás diciendo que tu trabajo les da como que el electorado de Schiaretti y el de Massa es bastante más parecido a lo que podría suponerse. Y si uno ve, puede haber algún matiz. A ver, en determinados temas, el votante de Massa está en un 60% de acuerdo en rechazar determinadas políticas del gobierno, y en el caso de los votantes de Schiaretti en un 50%. Pero sin duda que se destacan en diferencia respecto de los votantes de Bullrich y del Proyecto. Muy bien, Gustavo Córdoba, director de Subán Córdoba y Asociados, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos aquí en el Destape. Te mandamos un abrazo y te deseamos muy buen feliz año. No, al contrario, que sea un 2024, bueno, mejor de lo que pinta, ¿no? Sí. Pero bueno, muchas felicidades para usted y para toda la audiencia que tiene. Un país unido por la radio.